Hola, es un placer estar aquí con ustedes. Esta es una cápsula de estudio en la que explicaré un tema del CNB, concretamente de tercero básico. Esto con el objetivo que sirva como auxiliación docente o para cualquier otra persona que esté interesada en él. El tema del día de hoy son tipos de inferencia. Te mostraré dos imágenes. Aquí tenemos a 2, 4, 6, 8, 11 personas y podemos ver que es un área de escasos recursos y la mayoría de personas aquí son negras. Entonces, de esta imagen, pues sin conocer el contexto, sin conocer yo prácticamente qué es lo que está sucediendo, puedo decir que están en una aldea, podría decir que están en África y al mismo tiempo que esta persona por sus zapatos es un voluntario o es alguien que está ayudando, visitando la aldea, al igual que está llevando ayuda, como podría inferir por esta bolsa, y está conociendo a las personas del lugar. Bueno, esto sin conocer el contexto, y a esto se le llama inferir, es decir, sacar conclusiones de la información que me están dando. La información que yo estoy teniendo es esta fotografía en la que no conozco cuál es la idea o qué es lo que está sucediendo. Entonces, la situación podría ser completamente diferente. Podría ser que solamente es una fotografía o ella en realidad no es una voluntaria, o ella puede ser nativa del país. Entonces, esto es lo que se puede realizar con las inferencias. Es decir, de la información que tengo, puedo sacar conclusiones de ella, que pueden estar bien o mal. Aquí tenemos otra. Esta es un poco más alegre. Aquí podemos ver que hay muchísimas personas maniobrando el dragón de papel. Asumo que debe ser de papel. Infiero que es de papel porque se mira ligero, es más. O sea, es decir, hay muchas personas maniobrándolo, pero al mismo tiempo puedo ver que están dando vueltas. Es decir, que el dragón no puede pesar tanto. Asumo que son trabajadores de algún lugar de entretenimiento y están en una especie de carnaval o alguna otra actividad recreativa o puede ser también un día tradicional, y estas personas están maniobrando lo que es uno de los símbolos en China. Puedo asumir que es China. ¿Y por qué? Porque tengo la información previa en mi cabeza que me asocia al Año Nuevo Chino, por ejemplo. Es un ejemplo. Es decir, que yo tengo la información previa de lo que ya conozco y puedo asimilarlo con esta imagen, en la que veo que que es un espectáculo y hay muchas personas, como se ve aquí, alrededor. Y también puedo asumir que como es el Año Nuevo Chino, por, por pensar de estos adornos, miren aquí que parecen copos de nieve o estrellas. Entonces, esa es la información que yo tengo. Entonces, de la información que yo sé de la cultura china, o asumo que por estos adornos están en cierta época navideña, puedo conectar todo eso y asimilar que este es un espectáculo del Año Nuevo Chino. Ahora pasaré a explicar el tema del día de hoy, que son los tipos de inferencia. Como mencioné antes, inferir es obtener una conclusión de información previa, de la información que yo ya poseo o que me están dando. Yo puedo inferir a partir de ello. Entonces, sobre el concepto. Inferir es formar una conclusión a partir de la información disponible. Y hay dos tipos de inferencias, que son las deductivas. Son aquellas en las que no cabe duda la veracidad sobre ella. Por ejemplo, 5 es mayor que 2 y 2 es mayor que 1. No son cancelables. No son cancelables porque son 100% verdad. Es decir, que no hay forma de inferir algo más allá. ¿Por qué? Porque es auténtico. Puede ser verdad o mentira, pero no hay forma de desengañarlas. Es decir, si yo digo la manzana es una fruta, no hay manera de desengañar que la manzana no sea una fruta. O si digo el sol irradia luz, no hay forma de decir que no hay manera de hacer otra inferencia a partir de ello, de que no irradie luz. ¿Por qué? Porque nos ilumina a todos.
o los gatos son felinos, no hay manera de no cancelar, de cancelar eso. Luego tenemos las inductivas, que estas son las importantes. La conclusión puede ser inverosímil. Por ejemplo, no tiene hermanos. Se podría inferir que no tiene hermanos o quizá no sabe que los tiene. Son cancelables. Es decir, que de estas proposiciones podemos cancelarlas, podemos obtener más inferencias a partir de ello. Por ejemplo, si yo digo, fue con sus hijos al centro comercial, puedo inferir que tal vez no fue con los niños al centro comercial, sino que se fueron a un parque de diversiones, o quizá fue con sus hijos o llevó a otra persona, no sé si la llevó. Fue con sus hijos al centro comercial para comprarle ropa, para ir al cine. Es decir, a partir de una proposición puedo inferir muchísimas otras cosas. Estas son las cancelables. Y las cancelables tienen 5 tipos. Tal y como lo reseña Ripoll Solcedo en 2015, ella asimila 5 tipos de inferencias. La de tipo 1 son las de agentes, es decir, a quién o qué se refiere, de quién o qué habla. Si yo utilizo el ejemplo, aún no ha leído el documento. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de su hermano, de su hijo? ¿Qué documento? ¿Es sobre biología, sobre matemáticas, sobre literatura, etcétera? Dan cohesión al texto relacionado, referente y referencia. Solucionan ambigüedades, es decir, si yo digo, aún no ha leído el documento y no doy un contexto hacia la otra persona, hacia el receptor puede preguntar, ¿qué documento? ¿De qué materia era? ¿Quién no lo ha leído? Etcétera. Solucionan significados de palabras o expresiones desconocidas. Es decir, que este tipo de inferencias ayudan a que nosotros tengamos un mejor contexto sobre el sujeto de quién o qué se está hablando. Luego tenemos las de tipo 2, de causa y efecto, que engloban las preguntas ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué relación hay entre? Dan coherencia al texto descubriendo relaciones que no están implícitas en él. Es decir, que si yo estoy leyendo un cuento en el que dice que el protagonista de un momento a otro cayó por un agujero, vamos a decir por qué, si de un momento a otro cayó, por qué sucedió, qué es lo que lo hizo llegar a caer a ese agujero, o qué relación hay entre la caída y lo que pasó antes. Alguien lo empujó, o no vio su camino, o ya era de noche y estaba muy oscuro. Y esas son las concatenaciones que podemos realizar. La mayoría de veces se analizan con los pensamientos y sentimientos de los personajes sobre cómo repercuten en sus emociones. Este podría llevar a otro ejemplo en decir que tuvieron una pelea 2 personajes y la otra persona, uno de ellos, una de las partes está triste. Es decir, y nosotros inferimos, ¿por qué está triste? Porque pelearon. Es necesario conocer todo sobre causa y efecto, razón y acción, pensamiento y comportamiento. Nosotros cuando leemos, sobre todo si llegamos a leer un texto narrativo de novela, cuento, etcétera, es necesario hacer este tipo de inferencias, porque a partir de ello vamos a conocer cómo se sienten los personajes o qué fue lo que los alentó a hacer tales acciones y cómo repercuten. Es decir, la causa de la acción y el efecto que tiene tanto en situaciones como en personas. Ahora, inferencias del tercer tipo que son de anticipación. A estas las engloban las preguntas: ¿qué sucederá? ¿Para qué es? ¿Qué relación existe? Su objetivo es hacer una suposición sobre lo que puede suceder. Son predicciones innecesarias para comprender el texto. Es decir, estas inferencias pueden tomarse como algo como una adivinanza o un estilo de juego, porque podemos leer un libro y no necesariamente necesitamos preguntarnos esto. ¿Por qué? Porque va a pasar, nos van a explicar qué sucede. Más sin embargo, lo hacemos.
Esto lo vemos mucho actualmente con las series de las plataformas de streaming en las que nosotros vemos los capítulos y se estrena un capítulo por semana. Y luego salen muchos videos haciendo predicciones de lo que sucederá o de lo que puede suceder en el siguiente capítulo. Esas son inferencias. Por muchos años sucedió así, que la mayoría de series estrenaba un capítulo a la semana y después habían muchos videos demostrando qué podía suceder. Es decir, las personas que realizaban esos videos a partir de información que ya tenían, hacían inferencias sobre lo que podría suceder en el capítulo de la siguiente semana. A eso se refieren estas. Anticipan eventos, no se relacionan con el contenido del texto, es decir, son predicciones que pueden o no suceder. ¿Son necesarias realizarlas? No, pero aún así lo hacemos. ¿Por qué? Porque es el sentido de curiosidad y saber qué va a pasar. Y en muchas ocasiones, cuando dejamos de leer un libro, nosotros nos ponemos a pensar, vamos analizando poco a poco qué puede suceder, sobre todo con los libros de misterio. Eso pasa mucho con los libros de Agatha Christie, que espero que los hayan leído algún día. Esos libros lo que hacen es que si los dejas de leer, la curiosidad ocasiona que tú pienses qué puede suceder, quién será el responsable del crimen o quién será la próxima víctima y sucesivamente. Ahora tenemos las inferencias de tipo 4, que son las generales. Estas son las que más se nos enseñan. Son las más simples de todas y son las más fáciles. Son de aspectos como dónde, cuándo, cómo, cuál, de qué. Es decir, si nos dan un texto, un cuento, y podemos ver que el cuento se llama La gallina degollada, ¿dónde sucede? Puede suceder en una granja. ¿Cómo? ¿Por qué degollan a la gallina? Porque se la van a comer. Eh, por, ¿Cuál? ¿Cuáles son los otros tipos de animales que hay? ¿Cuándo? Hace un siglo, por ejemplo. Son las más sencillas y si nosotros ponemos tipos de inferencia en internet, estas nos van a salir. Pero lo que hizo esta autora fue realizar otro tipo de clasificación, la cual la considero un poco más completa. Estas inferencias, las de tipo 4, son de conocimientos generales, preguntas concretas y específicas sobre el texto. Son inferencias informativas. Es decir, que son las más comunes. Son las que podemos realizar pero están otras que van mucho más allá. Por ejemplo, las de tipo 5, que se relacionan con las preguntas. ¿Qué me están contando? ¿Qué quiere decir? ¿Es útil? Estas inferencias son las más complicadas de utilizar. Son preguntas que amplían el texto para el lector. Analizan el propósito en conjunto. ¿Cuál es su propósito? Por ejemplo, si miramos una serie, podemos preguntarnos, ¿de verdad el contenido es bueno? ¿De verdad el contenido es útil? ¿Tiene un propósito? ¿O qué es lo que desean explicar? Los mejores libros o mejores reproducciones cinematográficas cumplen con esta pregunta. ¿Cuál es el propósito? Es decir, que más allá de la imagen y de la historia, podemos darnos cuenta de que cumplen con ciertas características que las hacen ver como arte con propósito. Es decir, es una crítica social, es una crítica a la contaminación, es un señalamiento de la violencia intrafamiliar, etc. Dice, es necesario relacionar el contexto que rodea al lector con el texto. Es la inferencia menos común, es cierto, porque no pensamos en esto, generalmente no lo hacemos. Y cuando leemos, vemos o escuchamos, es necesario hacer este tipo de preguntas, porque este tipo de preguntas llevará a analizar el verdadero significado del contenido y si vale o no la pena. Como les dije, estas preguntas lo que hacen es preguntarse, ¿de verdad esto es útil? ¿Esto en serio tiene un propósito? ¿Esto me cambiará la vida o cambiará mi forma de pensar? Y como les comenté, la mayoría de contenido que vemos no lo hace. Mas, sin embargo, cuando lo cumplen es porque es buen contenido. Muy bien, estos fueron los 5 tipos de inferencias
Y ahora pasaré a explicarte la hoja de trabajo que con actividades que considero son útiles para aprender este tema. Este tema este tema es de práctica. No se aprende leyendo técnicas o conocimiento técnico, perdón. Es necesario ponerlo en práctica. Así que aquí te indico que el grado es para tercero básico. Fue realizado este año y el objetivo es practicar los tipos de diferencia en lectura. Muy bien. Hay una única actividad en la que dice, los alumnos deben leer los siguientes cuentos de Horacio Quiroga: La gallina degollada, la abeja haragana y la tortuga gigante. En cada uno de los cuentos te voy a dejar el link para que tú vayas para que tú los obtengas. Por ejemplo, aquí tenemos el link de la gallina degollada. Entonces tú puedes imprimir el texto o leerlo PDF como mejor se te facilite. Lo siento. Muy bien. Entonces aquí tenemos ahora la actividad importante. En un cuadro deben colocar los siguientes aspectos. Antes de leer el cuento deben inferir sobre qué trata el cuento con solo leer el título. La segunda parte dice, a la mitad del cuento deben hacer todas las tipologías de inferencia que la docente presentó, es decir, las 5 tipologías que les di hace unos momentos, y antes de leer el final deben inferir el desenlace de la historia. Muy bien. Ahora el primer cuento de la gallina degollada. Título del cuento. Podemos colocar aquí la inferencia que hagamos sobre el título con solamente decir la gallina degollada, pero recuerda ir más allá, no quedarte en lo obvio. No vamos a decir una gallina sin cabeza, no, sino que podemos hablar que es un animal de granja, el cual pasa por diferentes acciones que lo llevan a perder el sentido de la razón. Recordemos que son cuentos, así que son fantásticos. A perder el sentido de la razón y así volverse loca, por ejemplo. Es un ejemplo. Luego tenemos las de tipos de inferencia. Entonces aquí colocamos la de gente. ¿Quién es la protagonista? La gallina. ¿Quién va a ser el villano? Cuando ya vamos a la mitad del cuento, o quién va a degollar a la gallina, podría ser un zorro. Y así. Luego con las de causa y efecto, y lo mismo, ¿qué causó que la gallina perdiera la cabeza? Y así sucesivamente con todas, hasta llegar al final del cuento. Esto hazlo una página antes, te recomiendo que lo hagas una página antes de terminar el cuento. Coloca, por favor, cómo crees que terminará. Y lo mismo vas a hacer con la abeja haragana y la tortuga gigante. Esta actividad es divertido porque puedes ver si acertaste o no con tus respuestas, así que estas son las inferencias que debes realizar. Y aquí está el instrumento de evaluación en la que tu docente podrá evaluar tu trabajo. Y los criterios son ortografía correcta, información puntual, el cuadro está completo, las inferencias tienen sentido con respecto al desarrollo del cuento. Entonces, mi mayor consejo con esta actividad es que, por favor, no te concentres en si tus inferencias son correctas o no. Esto no es importante. Lo que yo quiero es que practiques, y las inferencias pueden estar bien o mal. Eso no es lo relevante. Lo relevante es que realices las inferencias con respecto al cuento, y pueden ser acertadas o no, y eso va a ser lo divertido, que tú puedes ver si las inferencias son correctas. Solamente muchísimas gracias por haberme acompañado en esta cápsula. Espero que haya sido de gran ayuda. Y pues si tienes dudas, puedes consultar la fuente que te dejé en el mapa mental que está aquí. Puedes consultarla y para que realices tu actividad. Muchísimas gracias.